Isabel empujó la puerta de su apartamento con el hombro, sosteniendo una bolsa con la compra y el teléfono, que había permanecido en silencio todo el camino, descargado después de una larga jornada laboral. Ni siquiera alcanzó a encender la luz del recibidor cuando el teléfono cobró vida en su mano, vibró y mostró una notificación que le heló la sangre. 7 llamadas perdidas. Todas desde su propio número. Isabel se quedó inmóvil, mirando la pantalla, y sintió como sus dedos apretaban el teléfono con más fuerza, como si pudiera escaparse y llevarse consigo esa información extraña e incomprensible. Entrecerró los ojos, acercó el teléfono a la cara, como si eso pudiera cambiar lo que veía, pero los números seguían siendo los mismos, brillando obstinadamente en la penumbra del apartamento. «¡Qué tontería!», murmuró en voz alta, pero su voz sonó insegura, con una especie de quiebre que ella misma percibió y que no le gustó. Entró en la habitación, dejó caer la bolsa en el suelo sin mirar dónde, y se sentó en el borde del sofá, sin soltar el teléfono. Tal vez era solo un fallo, un error técnico, algún glitch de la red o de la aplicación. Eso pasa, ¿no? Isabel intentó convencerse de ello, pero dentro crecía una inquietud extraña y pegajosa que no conseguía ahuyentar. Recordó cómo una semana antes había leído un artículo sobre estafadores que habían aprendido a falsificar números de teléfono, y ese recuerdo debería haberla tranquilizado, pero en lugar de eso la ansiedad se intensificó. Si eran estafadores, ¿por qué llamarla desde su propio número? ¿Qué querían? ¿Qué juego estaban jugando? Deslizó el dedo por la pantalla, abrió el registro de llamadas y volvió a quedarse mirando la lista. 7 veces. Todas en las últimas 2 horas, mientras ella regresaba a casa con el teléfono descargado, escuchaba música con los auriculares en el autobús y pensaba que iba a preparar para cenar. Alguien la había llamado desde su propio número en el momento en que volvía a casa sin sospechar nada. Era imposible. Era absurdo. Y aún así estaba ahí, delante de sus ojos, innegable y aterradoramente real. Su mano se dirigió sola al icono del buzón de voz, donde brillaba un número rojo, 3 mensajes nuevos. Isabel sintió como el corazón empezaba a latir más rápido, golpeando en la garganta, dificultándole respirar con normalidad. Pulsó el icono, se llevó el teléfono al oído y cerró los ojos, sin saber por qué lo hacía ni qué respuesta esperaba, pero incapaz de detenerse. El primer mensaje comenzó con silencio, luego se oyó una respiración, regular y tranquila, y Isabel sintió como un escalofrío le recorría la espalda, como la piel de los brazos se le erizaba, aunque en el apartamento hacía calor. Isabel pronunció una voz femenina, y el mundo a su alrededor pareció tambalearse, desdibujarse, perder nitidez. Sé que estás escuchando esto ahora mismo y no entiendes qué está pasando. Era su voz. Absoluta, total, inconfundiblemente, su propia voz, con la misma entonación, el mismo timbre, las mismas pausas entre palabras que ella misma hacía cuando hablaba despacio, pensando cada frase. Incluso esa ligera ronquera que le aparecía cuando estaba cansada estaba allí, en esa voz que no podía ser la suya, pero lo era. Isabel apartó el teléfono del oído, lo miró con los ojos muy abiertos y luego volvió a llevárselo al oído, ya incapaz de detenerse, como si hubiera caído en una especie de trance del que no podía salir. «Piensas que es una broma», continuó la voz, y había en ella una extraña suavidad, casi compasión, que resultaba más aterradora que cualquier amenaza. «Pero no es una broma, cariño. Sé cosas que solo tú sabes. ¿Recuerdas cómo, hace 3 años, estabas en el balcón de tu antiguo apartamento en la calle Bolívar y pensabas en dejarlo todo, irte lejos, empezar una nueva vida? ¿Cómo lloraste aquella noche cuando supiste lo que le había pasado a tu madre, pero no se lo dijiste a nadie porque tenías miedo de parecer débil ante todos en el trabajo?» Isabel sintió como el aire se le quedaba atascado en el pecho, como las manos empezaban a temblarle tanto que el teléfono casi se le escapó de los dedos. Lo sujetó con ambas manos, lo apretó contra el oído con todas sus fuerzas, y las lágrimas acudieron solas a sus ojos, calientes, abrasadoras, desdibujando todo a su alrededor. Nadie sabía nada de eso. Nadie. No le había contado a nadie aquella noche en el balcón, cómo miraba las luces de la ciudad abajo y pensaba qué habría pasado si simplemente hubiera desaparecido, si se hubiera disuelto, si hubiera dejado de ser ella misma.
No le había dicho a nadie lo de la muerte de su madre aquel primer día, se puso una máscara de piedra y se refugió en el trabajo, porque era la única forma de no desmoronarse por completo. El mensaje terminó, e Isabel, con un movimiento espasmódico, pulsó el siguiente, olvidándose de todo, de la razón, de la lógica, de que aquello no podía ser verdad, no debía ser verdad. Segundo mensaje, dijo la voz, y ahora ya no había suavidad en ella, sino algo más frío, más decidido, como si la hablante hubiera pasado a los asuntos serios tras la introducción. ¿Aún piensas que no soy real? Está sentada ahora mismo en el sofá, sujetando el teléfono con ambas manos y temblando. Lo sé porque yo sentí lo mismo. Tienes miedo, Isabel. Tienes miedo porque no entiendes cómo esto es posible, cómo alguien puede saber lo que solo tú sabes. La voz se detuvo, y en el auricular quedó un silencio pesado, opresivo, lleno de palabras no dichas. Isabel se dio cuenta de que no estaba respirando, de que se había quedado inmóvil, esperando la continuación. ¿Te acuerdas de Camila? Preguntó de repente la voz, y del sobresalto Isabel se estremeció de pies a cabeza, a punto de dejar caer el teléfono. Claro que te acuerdas. ¿Cómo podrías olvidarla? Pensaste que te había perdonado por lo que pasó entonces, por la decisión que tomaste. Pero no te perdonó, Isabel. Solo estaba esperando. Esperando el momento adecuado. El mensaje se cortó, e Isabel dejó caer el teléfono sobre las rodillas, mirando al vacío con la mirada perdida, sintiendo como dentro de ella se alzaba una ola de recuerdos que había enterrado con tanto empeño todo ese tiempo. Camila. Un nombre que había intentado no recordar durante los últimos 8 meses, un nombre que despertaba una mezcla de culpa e irritación que no quería analizar ni reconocer. Camila trabajaba con ella en el mismo departamento, se sentaba en el escritorio de al lado, y habían sido casi amigas, casi personas cercanas, hasta que ocurrió lo que ocurrió. El ascenso al que ambas aspiraban. El proyecto que Isabel terminó utilizando los datos que Camila había recopilado durante meses, pero que no había tenido tiempo de presentar formalmente. El jefe que eligió a Isabel porque su presentación fue mejor, más convincente, más profesional. Y la mirada de Camila aquel día en que anunciaron la decisión, vacía, fría, llena de algo que hizo que Isabel se sintiera incómoda. Intentó hablar con ella después, intentó explicarle que no lo había querido así, que simplemente había hecho su trabajo, pero Camila solo sonreía con esa sonrisa extraña y forzada y decía que todo estaba bien, que se alegraba por Isabel, que así debía haber sido. Y un mes después Camila renunció, e Isabel sintió alivio, aunque se avergonzaba de ese sentimiento, porque sabía que podría haber actuado de otra manera, podría haber compartido el mérito, podría haberle dicho al jefe la verdad sobre de quién había sido la idea originalmente. Quedaba un mensaje más. El último. Isabel miraba la pantalla, el pequeño icono, y sentía como algo dentro de ella se encogía, se enfriaba, se convertía en un nudo apretado de miedo. No quería escuchar más. Pero no escuchar era aún más aterrador, porque no saber era peor que conocer cualquier verdad, incluso la más horrible. Los dedos le temblaban cuando pulsó reproducir, y la voz, su voz, volvió a sonar, ahora completamente distinta, dura, casi cruel, desprovista de cualquier calidez. Último mensaje para ti, Isabel, comenzó, y en esas palabras había una finalidad inquietante que le hizo encogerse el corazón. Debes conocer la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche en el trabajo. Sobre lo que hiciste sin darte cuenta, o dándote cuenta pero sin querer admitirlo. Sobre cómo tu elección destruyó la vida de alguien, le arrebató el futuro, borró sus sueños. Camila lo recuerda todo hasta el más mínimo detalle. Y ahora ha llegado el momento de que tú también recuerdes y entiendas que todo tiene un precio, que nada pasa sin dejar huella. La voz se cortó, y en el apartamento se hizo un silencio absoluto, roto solo por la respiración acelerada de Isabel. Estaba sentada en el sofá, apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y sentía como la realidad a su alrededor se volvía inestable, poco fiable, como si todo lo que había considerado verdad resultara de pronto ser una mentira o una semiverdad, aún peor que la mentira. Se levantó de golpe, caminó por la habitación, luego volvió al sofá, se sentó de nuevo, volvió a levantarse, incapaz de quedarse quieta.
Las manos le temblaban, la respiración se le desacompasaba, y en algún rincón de su mente latía la idea de que se estaba volviendo loca, de que todo aquello no podía ser real, de que era una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero no despertaba. El teléfono seguía en su mano, pesado y real, y en la pantalla seguían brillando esas 7 llamadas de su propio número, y los mensajes de voz seguían ahí, grabados, guardados, podían reproducirse una y otra vez. Isabel volvió a sentarse en el sofá, dejó el teléfono a su lado y se quedó mirándolo, intentando obligarse a pensar de forma racional, lógica, a encontrar una explicación. Existen programas para modificar la voz, ella lo sabía. Pero no pueden reproducir una voz con tanta exactitud, con tantos matices, con esa entonación. ¿Y cómo explicar que aquella mujer supiera cosas que Isabel no le había contado a nadie? Tal vez Camila la había estado vigilando, escuchando a escondidas, hackeando su teléfono, leyendo sus mensajes, sus diarios, si es que los tenía. Pero no había diarios. Y no se había escrito con nadie sobre aquella noche en el balcón, sobre la muerte de su madre, sobre esos momentos oscuros que guardaba solo en la memoria, muy dentro, donde nadie podía alcanzarlos. ¿O sí? Isabel agarró el teléfono, abrió los ajustes y empezó a revisar frenéticamente las aplicaciones, los permisos, los accesos. Tal vez había algo ahí, algo que había pasado por alto, algún programa que no había instalado, algún acceso que no había concedido. Los dedos se deslizaban por la pantalla demasiado rápido, demasiado torpemente, varias veces pulsó donde no debía, volvió atrás, buscó de nuevo, sintiendo como el pánico crecía, llenaba todo el espacio interior, no dejaba sitio para pensamientos tranquilos. Nada. Todo estaba como debía estar. Ninguna aplicación extraña, ningún permiso sospechoso. Se dejó caer contra el respaldo del sofá, cerró los ojos e intentó respirar despacio, contando las inhalaciones y exhalaciones, como le había enseñado hacía años la psicóloga a la que había acudido tras la muerte de su madre. 1, 2, 3. Pero no funcionaba, porque cada vez que cerraba los ojos oía esa voz, su voz, diciendo cosas que no le había contado a nadie. De pronto se le ocurrió. Rocío. Tenía que llamar a Rocío, su mejor amiga, la única persona en la que confiaba plena y absolutamente. Rocío trabajaba como programadora, entendía de tecnología, quizá podría explicar cómo era posible aquello, quizá diría que todo era una tontería, un truco técnico fácil de desmontar. Isabel marcó el número de Rocío con los dedos temblorosos, y cada tono le pareció una eternidad, cada segundo de espera se estiraba y se volvía insoportable. ¿Isa? Sonó la voz familiar, y solo con oírla Isabel sintió que algo dentro de ella se aflojaba un poco, se hacía ligeramente más llevadero. ¿Qué pasa? Suenas rara. Rocío, empezó Isabel, y la voz le temblaba tanto que ella misma no la reconocía. No sé cómo explicarlo. Necesito tu ayuda. Está pasando algo muy extraño y no sé qué hacer. Espera, Rocío se alarmó de inmediato, su voz se volvió seria, concentrada. ¿Estás en casa? ¿Estás a salvo? ¿Todo bien contigo? Sí, estoy en casa, sola. Isabel apretó el teléfono con más fuerza, como si pudiera transmitirle a Rocío toda la gravedad de la situación. Pero no estoy bien. Hoy me han llamado 7 veces. Desde mi propio número, Rocío. Y han dejado mensajes de voz. Y ahí hay una mujer que habla con mi voz. Exactamente con mi voz. Y sabe cosas que no le he contado a nadie. Sabe lo de Camila. Al otro lado de la línea se hizo un silencio, e Isabel pudo imaginar a Rocío frunciendo el ceño, intentando procesar lo que oía, buscar una explicación racional, porque Rocío siempre buscaba explicaciones racionales. Era su naturaleza, su forma de enfrentarse al mundo. Pon el altavoz, dijo finalmente Rocío, con una voz firme y decidida. Déjame escuchar esos mensajes. Ahora mismo, Isa. Necesito oír de qué estás hablando. Isabel activó el altavoz, buscó el primer mensaje de voz y pulsó reproducir, sintiendo como el corazón volvía a latir con más fuerza.
La voz llenó la habitación, ocupó el espacio, e Isabel la escuchó por tercera vez, y cada vez le daba más miedo. Cuando terminaron los 3 mensajes, el silencio volvió a instalarse, e Isabel esperó a que Rocío dijera algo, encontrara una explicación, arreglara todo con su lógica y su conocimiento tecnológico. «Dios mío», Isa, susurró por fin Rocío, y en su voz había una confusión que Isabel nunca antes había oído. «¿De verdad suena como tú? Esto. ¿Cómo es posible? ¿Y de dónde sabe esas cosas? ¿No le contaste a nadie lo de aquella noche en el balcón?» A nadie. Isabel sintió como las lágrimas volvían a subirle a los ojos. «Te lo juro, Rocío, no se lo dije a nadie. Ni siquiera a ti te conté todos los detalles entonces». Vale, pensemos con calma. Rocío intentaba claramente recomponerse, recuperar el control de la situación. Existen programas que pueden clonar la voz. Se llaman deepfakes de voz. Pero para eso se necesitan muestras de tu voz, muchas muestras, horas de grabaciones. ¿Tienes vídeos en internet? ¿Grabaciones del trabajo, presentaciones, algo así? Isabel intentó recordar. Sí, había vídeos de eventos corporativos, varias presentaciones que se grababan para el archivo de la empresa. No muchas, pero quizás suficientes para que alguien con habilidad pudiera crear una copia así de su voz. Hay algunas, admitió. Pero todo eso está en servidores de la empresa, no es de acceso público. ¿Y Camila tenía acceso a esos servidores cuando trabajaba contigo?, preguntó Rocío, y Isabel oyó como al otro lado algo hacía clic. Probablemente Rocío ya había abierto el portátil y empezado a buscar información. Sí, claro que lo tenía. Isabel se pasó la mano por la cara, sintiendo un cansancio repentino que la aplastaba contra el sofá. Trabajábamos en el mismo departamento, teníamos acceso común a todo. ¿Pero para qué? ¿Para qué montar todo este teatro? Isa, tú misma lo dijiste, no te perdonó, respondió Rocío con cuidado, como si temiera herirla. Puede que esta sea su forma de vengarse. Asustarte, hacerte sentir culpable. Algunas personas, cuando se sienten heridas, pueden llegar muy lejos. Isabel cerró los ojos y volvió a ver el rostro de Camila aquel día en que anunciaron el ascenso. Los ojos vacíos, sin ninguna emoción, y eso era lo más aterrador. Y sus palabras una semana después, cuando se encontraron por casualidad en el pasillo: «Conseguiste lo que querías, Isabel. Espero que haya valido la pena». «¿Qué hago?», susurró Isabel, sintiéndose completamente indefensa. «¿Voy a la policía? ¿Pero con qué? ¿Con qué me han llamado desde mi propio número y me han dejado mensajes extraños? Pensarán que estoy loca». «De momento no vayas a la policía», dijo Rocío con firmeza. «Primero tenemos que reunir más información. Puedo intentar rastrear de dónde salieron realmente las llamadas, eso es técnicamente posible. Y tenemos que averiguar dónde está ahora Camila, a qué se dedica, si tiene motivos y medios para hacer algo así. Y tú, mientras tanto, cambia todas tus contraseñas, absolutamente todas, teléfono, correo, redes sociales, cuentas de trabajo. Y no borres esos mensajes de voz, los necesitaremos como pruebas». «De acuerdo», Isabel asintió, aunque Rocío no podía verla, y el simple hecho de recibir instrucciones claras la tranquilizó un poco. «De acuerdo, lo haré todo». «Pero, Rocío, ¿y si no se acaba? ¿Y si vuelve a llamar? ¿O hace algo peor?». «Entonces estaremos preparadas», respondió Rocío, y en su voz había una determinación que se contagió a Isabel. «Iré a verte mañana por la mañana y lo resolveremos todo. Y ahora intenta dormir, aunque sea un poco. Y ten el teléfono cerca, si pasa algo, llámame de inmediato. Estaré disponible toda la noche, ¿vale?». «Gracias». Isabel sintió como la garganta se le cerraba de gratitud. «Gracias por estar ahí». La mañana llegó gris y apagada, e Isabel la recibió con los ojos enrojecidos por el insomnio y la cabeza pesada, llena de pensamientos fragmentados y miedos que durante la noche solo se habían intensificado. Había pasado esas horas en una especie de duermevela, sobresaltándose con cada ruido, revisando el teléfono cada pocos minutos,
temiendo ver una nueva notificación de llamada perdida. Pero el teléfono permanecía en silencio, y ese silencio era casi peor que las llamadas, porque no sabía qué significaba, un respiro o la calma antes de la tormenta. Cuando llamaron a la puerta alrededor de las 9 de la mañana, Isabel dio un salto tan brusco que casi dejó caer la taza de café a medio beber. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla y vio a Rocío, de pie con 2 bolsas en las manos y el rostro preocupado. Solo entonces sintió que la tensión empezaba a aflojar un poco. «Dios mío, Isa, tienes muy mala cara», dijo Rocío apenas cruzó el umbral, y enseguida abrazó a su amiga con un brazo, sujetando las bolsas con el otro. «¿Has dormido algo?». 20 minutos, quizá. Isabel intentó sonreír, pero la mueca salió torcida, y ella misma lo notó. No podía. Cada vez que cerraba los ojos oía esa voz. Rocío fue a la cocina y empezó a sacar comida de las bolsas, bollos recién hechos, fruta, zumo, todo aquello que solían ayudarlas a sobrellevar los momentos difíciles durante largas conversaciones. Era práctica, organizada, y su presencia siempre transmitía una sensación de estabilidad que ahora a Isabel le faltaba desesperadamente. «Bien, vamos por partes», dijo Rocío mientras le servía zumo a las 2, se sentaba frente a Isabel en la pequeña mesa de la cocina y sacaba el portátil del bolso. «He estado investigando toda la noche. Las tecnologías de clonación de voz existen y cada vez son más accesibles. Hay programas capaces de crear una copia bastante precisa de la voz de una persona con varias horas de grabaciones. Pero lo que escuché anoche en esos mensajes no era solo un clon. Era una imitación completa, con entonaciones, emociones, pausas. Eso requiere o bien un software muy avanzado o un profesional especializado en ello». Isabel rodeó la taza con las manos, sintiendo que el frío interior no desaparecía ni siquiera con el café caliente. O sea, que Camila o contrató a alguien, o aprendió a hacerlo ella misma. Exactamente. Rocío abrió el portátil y empezó a teclear con rapidez, su rostro estaba concentrado, serio. «He intentado encontrar información sobre ella». «¿Sabes dónde trabaja ahora? ¿A qué se dedica?». Isabel negó con la cabeza, sintiendo un pinchazo de culpa por no haberse interesado siquiera por el destino de Camila tras su renuncia. «No tengo ni idea. Después de que se fuera no volvimos a hablar. Intenté escribirle un par de veces, pero no respondió, y decidí que lo mejor era dejarla en paz, darle tiempo para que se calmara». 8 meses es mucho tiempo, observó Rocío sin apartar la vista de la pantalla. Suficiente para que el resentimiento se convierta en odio auténtico si la persona se obsesiona con ello. «Mira, he encontrado su perfil en redes sociales». Rocío giró el portátil hacia Isabel, y ésta vio la foto de Camila, la misma melena oscura y espesa, los mismos ojos castaños, pero el rostro había cambiado, estaba más delgada, más duro, y la sonrisa de la foto no llegaba a los ojos, dejándolos fríos y vacíos. «La última publicación es de hace 3 meses», continuó Rocío, desplazándose por el perfil. «Antes publicaba con regularidad y luego se cayó de golpe. Y fíjate en las fechas, escribió algo sobre un nuevo trabajo, sobre empezar de cero, luego aparecen publicaciones sobre cursos de programación, sobre aprender nuevas tecnologías. Y aquí, 2 semanas antes de desaparecer, publicó una cita». Rocío señaló la pantalla, e Isabel leyó las palabras que le helaron la sangre: «La justicia no siempre llega sola. A veces hay que crearla con las propias manos». «Esto suena a amenaza», susurró Isabel, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Se estaba preparando. Lo estaba planeando. «Eso parece». Rocío cerró el portátil y miró a Isabel con atención, de forma analítica. «Pero necesito que recuerdes todo lo que pasó entonces, hace 8 meses. Todo, incluso los detalles que en ese momento te parecieron insignificantes. Puede que haya algo que se nos esté escapando, algo que explique por qué se obsesionó tanto con esto». Isabel se recostó en la silla, cerró los ojos y dejó que los recuerdos afloraran, esos recuerdos que había mantenido a raya durante todo ese tiempo. Ella y Camila habían trabajado juntas casi 2 años y, al principio, todo había ido bien, incluso más que bien. Camila era talentosa,
creativa, llena de ideas, e Isabel admiraba su capacidad para ver los problemas desde ángulos nuevos. Almorzaban juntas, a veces salían a tomar algo después del trabajo, compartían planes y sueños, y a Isabel le parecía que eran amigas de verdad, no solo compañeras de oficina. El proyecto comenzó medio año antes de la renuncia de Camila. Un cliente importante, un contrato clave, la oportunidad para la empresa de dar un salto a otro nivel. El jefe se lo asignó a ambas, dijo que era un trabajo en equipo, que debían actuar juntas. Y así lo hicieron. Los primeros meses estuvieron llenos de entusiasmo, lluvias de ideas conjuntas, noches largas en la oficina, sentadas una al lado de la otra ideando soluciones que les parecían brillantes. Camila recopilaba datos, analizaba el mercado, estudiaba a la competencia. Era un trabajo meticuloso y monótono, que ella hacía de forma sistemática y cuidadosa. Isabel, en cambio, se ocupaba de la estrategia, las presentaciones, las reuniones con el cliente. Se complementaban, y todo iba bien hasta que se acercó la fecha de la presentación final. Camila enfermó una semana antes del plazo, recordó Isabel en voz alta, abriendo los ojos y mirando a Rocío. Gripe, fiebre alta. Se pidió la baja y yo me quedé sola para terminar el proyecto. Me pasó todos los materiales, todos los datos que había reunido, y me dijo que podía con ello, que confiaba en mí. Y pudiste, apuntó Rocío, sin reproche en la voz, solo constatando el hecho. Sí, pude. Isabel se pasó la mano por la cara, sintiendo como los recuerdos se volvían cada vez más nítidos, más dolorosos. Trabajé día y noche, lo uní todo, preparé una presentación de la que me sentía orgullosa. Y cuando llegó el momento de presentarla a la dirección y al cliente, Camila seguía de baja. Le pregunté si tal vez podíamos esperar unos días más, pero me dijo que no se podía retrasar, que el cliente no aceptaría demoras. Me dijo, ve, Isa. Muéstrales de lo que somos capaces. La voz de Isabel tembló, y apretó las manos en puños, intentando mantener las emociones bajo control. La presentación fue un éxito. El cliente quedó encantado, el jefe quedó encantado. Y 2 días después, cuando Camila volvió al trabajo, el jefe nos llamó a las 2 a su despacho y dijo que la empresa había conseguido el contrato gracias a ese proyecto y que quería ascender a la persona que lo había liderado. Y me eligió a mí. Porque tú hiciste la presentación, dijo Rocío en voz baja. Porque yo hice la presentación, repitió Isabel, y las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Y porque en el informe final mi nombre figuraba el primero, como responsable del proyecto. El nombre de Camila aparecía en el apartado de agradecimientos, como apoyo en la recopilación de datos. No lo hice a propósito, Rocío. Simplemente, cuando redacté el informe sola, me pareció lógico estructurarlo así, yo coordinaba todo y ella ayudaba con la analítica. No pensé que eso fuera a tener tanta importancia. Pero la tuvo. Rocío se acercó y tomó la mano de Isabel. Para ella fue crucial. Había invertido meses de trabajo en ese proyecto y, al final, toda la gloria fue para ti. Intenté arreglarlo. Isabel se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían cayendo. Cuando vi su cara aquel día en que anunciaron el ascenso, supe que había hecho algo terrible. Fui a hablar con el jefe, le dije que el proyecto había sido conjunto, que sin el trabajo de Camila no habría salido nada. Pero él solo se encogió de hombros y dijo que la decisión estaba tomada, que yo había demostrado cualidades de liderazgo y que Camila era una buena ejecutora, pero no una líder. Que con el tiempo también tendría su oportunidad. ¿Y ella oyó esa conversación?, preguntó Rocío. Isabel asintió. Sí. Estaba en el pasillo, junto al despacho del jefe. No sé cuánto tiempo llevaba allí ni qué escuchó exactamente, pero cuando salí y la vi. La expresión de su cara. Me miraba como si la hubiera traicionado, como si lo hubiera hecho todo a propósito. Intenté explicarle que no era así, que estaba de su lado, pero se dio la vuelta y se fue. Y una semana después presentó la renuncia. Rocío guardó silencio un rato, asimilando lo que había oído, y Isabel sintió como el peso de la culpa que había cargado durante meses se hacía aún más pesado, presionándole el pecho, impidiéndole respirar con libertad.
No eres culpable de la decisión que tomó el jefe, dijo por fin Rocío, con una voz firme, convincente. Podrías haber actuado de otra manera, es cierto. Podrías haber insistido más para que Camila también recibiera reconocimiento. Pero no lo hiciste por maldad. Simplemente no pensaste en las consecuencias. Ella convirtió eso en su tragedia personal y decidió vengarse. Tal vez me lo merezco, susurró Isabel, sintiéndose completamente derrotada. Tal vez tiene razón y yo le robé el futuro. Basta, dijo Rocío con brusquedad, y Isabel se sobresaltó. Basta de culparte por la venganza de otra persona. Sí, cometiste un error. Sí, podrías haberlo hecho mejor. Pero eso no le da derecho a aterrorizarte, a llamarte desde tu propio número, a hablar con tu voz, a hurgar en tu pasado y usar tus secretos personales para asustarte. Eso no es justicia, Isa. Es manipulación y venganza. Las palabras de Rocío sonaron como una bofetada, dura pero necesaria, y Isabel sintió como algo dentro de ella se desplazaba, cambiaba. Rocío tenía razón. Pasara lo que pasara en el pasado, nada justificaba lo que Camila estaba haciendo ahora. De acuerdo, Isabel se enderezó, se secó el rostro y miró a Rocío con una determinación nueva. ¿Qué hacemos ahora? Ahora necesitamos pruebas técnicas. Rocío volvió a abrir el portátil y empezó a teclear. Conozco a una persona, trabaja en ciberseguridad como freelance. Puede revisar tu teléfono, ver si hay rastros de hackeo o vigilancia. Y puede intentar rastrear de dónde salieron realmente esas llamadas. Falsificar un número es posible, pero deja huellas digitales si sabes dónde buscar. ¿Cuándo podemos verlo? Preguntó Isabel, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a recorrerle las venas, desplazando el cansancio y el miedo. Esta tarde, si estás lista, Rocío miró el reloj. Le escribí anoche, respondió que podía recibirnos a las 3. Su oficina está cerca de aquí, a unos 20 minutos en coche. Isabel asintió, sintiendo como dentro de ella crecía una mezcla de temor y alivio por el simple hecho de que por fin algo se estuviera haciendo, de que no estuviera simplemente sentada esperando la próxima llamada. Pasaron las siguientes horas revisando todo lo que pudieron encontrar sobre Camila en Internet, publicaciones antiguas, comentarios, fotografías. Rocío elaboraba una especie de tabla, anotaba fechas, acontecimientos, intentando construir una cronología de cómo Camila había pasado de ser solo una compañera resentida a alguien capaz de una venganza tan elaborada. Mira esto, Rocío señaló la pantalla, donde había abierta una página de un foro. Fue hace 4 meses. Alguien con un nick parecido a su nombre preguntaba sobre programas para modificar la voz, sobre cómo obtener acceso a servidores corporativos después de dejar una empresa. Isabel se inclinó para leer el hilo y sintió como dentro de ella crecía una certeza fría, realmente era Camila, se había estado preparando durante meses, estudiando, planeando, esperando el momento adecuado. Cuando se dirigían a la oficina del especialista en ciberseguridad, Isabel miraba por la ventana del coche y pensaba en lo extraña que era la vida. Una sola decisión equivocada, un instante de falta de atención a los sentimientos de otra persona, y 8 meses después estabas yendo a ver a un desconocido para averiguar quién te vigilaba, quién llamaba desde tu propio teléfono, quién conocía tus secretos más oscuros. La oficina estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, en un 4º piso sin ascensor. Al subir la estrecha escalera, Isabel sintió que el corazón le latía con fuerza no solo por el esfuerzo físico, sino también por la tensión ante la reunión. El especialista resultó ser un hombre joven, de unos 30 años, con el rostro cansado y unos ojos atentos tras las gafas. Se presentó solo por su nombre, Esteban, y les hizo un gesto para que pasaran a una pequeña sala llena de ordenadores y monitores, donde parpadeaban códigos y gráficos. Rocío me explicó la situación a grandes rasgos, dijo, sentándose a la mesa y señalando las sillas frente a él. Llamadas desde su propio número, mensajes de voz con su voz. Es algo serio, entiendo por qué están preocupadas. Isabel le tendió el teléfono, sintiendo como las manos le volvían a temblar. ¿Puede averiguar de dónde salieron realmente las llamadas? ¿Y si hay algo en mi teléfono que no debería estar ahí?
Esteban tomó el teléfono, lo conectó al ordenador con un cable especial y empezó a teclear, mirando uno de los monitores donde comenzaron a aparecer líneas de código. Esto llevará un poco de tiempo, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Revisaré todas las aplicaciones, permisos, el historial de conexiones, los registros del sistema. Si alguien accedió a su teléfono de forma remota, lo veré. Isabel y Rocío permanecieron en silencio, observando cómo sus dedos volaban sobre el teclado, como en las pantallas se sucedían datos incomprensibles para ellas. El tiempo se arrastraba de forma insoportable, cada minuto parecía una hora, y Isabel se sorprendía conteniendo la respiración, esperando el veredicto. Bien, dijo por fin Esteban, recostándose en la silla y quitándose las gafas para frotarse el puente de la nariz. En su teléfono no hay ningún programa espía ni software malicioso. Está limpio, hasta donde puedo ver. ¿O sea que nadie hackeó mi teléfono? Preguntó Isabel, sin saber si aquello era un alivio o una nueva fuente de inquietud. No lo hackearon, confirmó Esteban, volviendo a ponerse las gafas y mirándola con una mezcla extraña de compasión e interés profesional. Pero eso no significa que nadie haya obtenido información sobre usted por otros medios. Dígame, ¿tiene cuentas en servicios de almacenamiento en la nube? ¿Sincronización de contactos, fotos, mensajes? Isabel asintió, sintiendo cómo empezaba a insinuarse una nueva y desagradable sospecha. Sí, todo se sincroniza automáticamente. Pero cambié todas las contraseñas anoche, todas. ¿Y hace 8 meses eran distintas? Preguntó Esteban, y Isabel comprendió hacia dónde iba. Sí, usaba las mismas contraseñas desde hacía años, admitió, sintiendo cómo le ardían las mejillas por su propia negligencia. No pensé que fuera importante. Es muy importante, dijo Esteban con suavidad, sin reproche en la voz. Si alguien tuvo acceso a sus cuentas antes de que cambiara las contraseñas, pudo descargar toda la información, mensajes, fotos, notas, todo lo que estuviera almacenado en la nube. Y esa información se queda con esa persona, incluso después de que usted cambie las contraseñas. Isabel sintió como todo se le helaba por dentro, como la realidad se abatía sobre ella con nueva fuerza. Camila tenía acceso a la red corporativa cuando trabajaban juntas. Podría haber averiguado las contraseñas de Isabel, haber entrado en sus cuentas, haber descargado todo, y ella ni siquiera lo habría notado. ¿Y las llamadas? Preguntó Rocío, con la voz tensa. ¿Puede rastrear de dónde salieron? Esteban volvió a girarse hacia el ordenador, abrió otro programa, y en la pantalla apareció un mapa con varios puntos y líneas. Las llamadas se realizaron a través de una VPN y varios servidores intermediarios, explicó, señalando distintos puntos del mapa. Eso dificulta el rastreo, pero no lo hace imposible. Por la forma en que se enruta la señal, el origen inicial estaba en esta ciudad, en una zona a unos 5 kilómetros de aquí. No puedo determinar la dirección exacta sin una solicitud oficial al proveedor, pero sí puedo indicar un área aproximada. Giró el monitor hacia ellas, e Isabel vio una parte del mapa marcada con un círculo rojo. Era un barrio residencial en las afueras, nada especial, bloques de pisos normales y casas pequeñas. ¿Camila podría vivir ahí?, preguntó Rocío, mirando a Isabel. No sé dónde vive, negó Isabel con la cabeza, sintiéndose impotente. Nunca nos visitamos. Toda nuestra amistad era en la oficina y, a veces, en cafés después del trabajo. Puedo intentar encontrar su dirección a través de bases de datos, propuso Esteban, y ya estaba tecleando de nuevo. Si está registrada oficialmente, sus datos deberían aparecer en el sistema. Pasaron unos minutos más de tensa espera y, por fin, Esteban asintió, señalando la pantalla. Camila Reyes, ¿verdad? Aquí está su última dirección conocida, Avenida del Sol, número 47, apartamento 12. Está justo en la zona desde donde salieron las llamadas. Isabel y Rocío se miraron, y en esa mirada estaba todo, comprensión, miedo, determinación. ¿Qué hacemos con esta información?, preguntó Isabel, dirigiéndose tanto a Esteban como a Rocío. ¿Vamos a verla? ¿O a la policía?
Esteban guardó algo en una memoria USB, desconectó el teléfono del ordenador y se lo devolvió a Isabel junto con la memoria. Aquí están todas las pruebas que he podido reunir, registros de llamadas, rutas de conexión, análisis de los mensajes de voz, dijo con seriedad. Debería ser suficiente para presentar una denuncia si deciden hacerlo. Pero debo advertirles, la falsificación de voz y de número de teléfono, si no va acompañada de amenazas directas o fraude económico, a menudo no se considera un delito grave. La policía podría limitarse a una advertencia. O sea que puede seguir haciéndolo y nadie la detendrá. La voz de Isabel temblaba de rabia y desesperación. No exactamente, Esteban se inclinó hacia adelante y apoyó las manos sobre la mesa. Si van a verla y le dicen que saben que es ella, que tienen pruebas, eso puede detenerla. Muchas personas que hacen este tipo de cosas cuentan con que la víctima esté asustada e indefensa. Cuando entienden que han sido identificadas, el juego pierde sentido. O se vuelve más peligroso, añadió Rocío en voz baja, y a Isabel se le erizó la piel. Pagaron a Esteban, le agradecieron la ayuda y salieron a la calle, donde ya empezaba a oscurecer, aunque apenas era el comienzo de la tarde. Isabel apretaba en la mano la memoria USB con las pruebas y sentía como dentro de ella luchaban el miedo y la rabia, el deseo de enfrentarse a todo y el deseo de huir, esconderse, olvidarlo todo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Rocío, deteniéndose junto al coche y mirándola con atención. Apoyaré cualquier decisión que tomes. Si quieres ir a la policía, vamos. Si quieres ir a ver a Camila y hablar con ella, vamos. Si quieres irte a algún sitio durante un tiempo, hasta que todo se calme, te ayudaré. Isabel miró a su amiga y sintió una gratitud que se le atascó en la garganta. Pero sabía que no podía huir, que si huía ahora, el miedo la perseguiría siempre, Camila la perseguiría siempre. Quiero hablar con ella, dijo por fin Isabel, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Quiero mirarla a los ojos y preguntarle por qué hace esto. Quiero intentar arreglarlo, si aún es posible. Y si no, entonces iré a la policía con estas pruebas y haré todo lo necesario para que se detenga. Rocío asintió, abrió el coche y se sentaron dentro, pero no arrancaron, se quedaron allí, en silencio, las dos conscientes de que el siguiente paso sería el más difícil, el más importante, y de que después ya no habría vuelta atrás. ¿Vamos ahora mismo?, preguntó Rocío. Isabel negó con la cabeza. Mañana, dijo. Mañana por la mañana. Necesito prepararme, pensar qué voy a decir. Y necesito dormir, aunque sea un poco, para tener la mente clara. Regresaron al apartamento de Isabel en silencio. Al llegar, Rocío la abrazó con fuerza, durante largo rato, y le susurró al oído, «Eres fuerte, Isa. Vas a poder con esto. Y estaré contigo, pase lo que pase». Isabel subió a su apartamento, cerró la puerta con todas las cerraduras y apoyó la espalda en ella, cerrando los ojos. Mañana se encontraría cara a cara con Camila. Mañana conocería la verdad, toda la verdad, sobre por qué su antigua amiga se había convertido en su acosadora. Y mañana, tal vez, todo terminaría. O tal vez solo empezaría de verdad. La mañana recibió a Isabel con el sonido inquietante del despertador, que había puesto a las 7 por miedo a quedarse dormida y perder la determinación. Se levantó, se vistió con ropa sencilla e intentó encontrar en su reflejo la seguridad que no sentía por dentro. Rocío llegó puntualmente a las 9 con café y galletas. «Tienes que comer», dijo con un tono que no admitía objeciones. Fueron en silencio, e Isabel miraba por la ventana las calles que pasaban, sintiendo como el corazón le latía cada vez más rápido a medida que se acercaban a la casa de Camila. El número 47 de la Avenida del Sol resultó ser un edificio gris y corriente de 6 plantas, con la pintura descascarada en la fachada. Isabel pulsó el botón del portero automático y, unos segundos después, sonó una voz conocida. «¿Quién es?» «Camila, soy Isabel. Necesito hablar contigo». Hubo una larga pausa. Luego, «Sube. Cuarto piso». El apartamento por dentro era pequeño y estrecho, con muy pocos muebles.
Camila estaba de espaldas, junto a la ventana, y cuando se giró, Isabel vio cuánto había cambiado, estaba más delgada, demacrada, y en sus ojos había algo apagado, vacío. Sabía que vendrías, dijo Camila con voz neutra. Tarde o temprano. Fuiste tú quien me llamó. Isabel dio un paso adelante. Con mi voz. ¿Cómo? ¿Por qué? Camila esbozó una sonrisa amarga y se acercó a la mesa, donde había un portátil rodeado de cables. Tecnología, Isabel. Programas de clonación de voz. Tenía 20 horas de grabaciones tuyas de los servidores de la empresa, todas esas presentaciones, los vídeos de eventos corporativos. Más que suficiente. ¿Y cómo supiste lo del balcón? ¿Lo de mi madre? Lo escribías en las notas del teléfono, respondió Camila con sencillez. ¿Recuerdas aquel día en que dejaste el móvil desbloqueado sobre la mesa? Fue un mes antes del proyecto. Leí tus notas y entonces pensé que nos parecíamos, que bajo tu fachada segura se escondía una chica rota igual que yo. Su voz se volvió más baja, se quebró. Casi. Hasta que me quitaste lo único que me quedaba, mi trabajo, mi futuro. Entonces entendí que no nos parecíamos en absoluto. No te lo quité a propósito. Isabel extendió las manos en un gesto conciliador. Camila, sé que actué mal. Debí insistir en que las dos recibiéramos reconocimiento. Pero no entendí lo importante que era para ti. No lo entendiste o no quisiste entenderlo. La voz de Camila se volvió más dura. Viste mi cara aquel día. ¿Sabes lo que pasó después? 2 meses sin trabajo. Perdí el piso. Me mudé a este agujero. Perdí amigos, me perdí a mí misma, perdí la fe en que el trabajo honesto sea recompensado. Camila se giró, y el rostro lo tenía empapado en lágrimas. Pero lo peor fue darme cuenta de que en este mundo ganan los que saben venderse, no los que hacen el verdadero trabajo. Ese descubrimiento me destrozó. Isabel sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas. Lo siento. Lo siento muchísimo, Camila. Si lo hubiera sabido. ¿Habrías renunciado al ascenso? La interrumpió Camila. No mientas, Isa. Nadie lo habría hecho. ¿Por qué hiciste todo esto? Intervino Rocío. ¿Para qué llamarla, asustarla? Eso no te devolverá el trabajo. Camila la miró con una sonrisa torcida. Porque quería que sintiera aunque fuera una pequeña parte de lo que sentí yo. Miedo, impotencia, pérdida de control. Quería que supiera que existo, que recuerdo, que su acto tuvo consecuencias. Sacó el teléfono y mostró a Isabel una aplicación en la pantalla. Pasé 3 meses aprendiendo a usar este programa. Otro mes afinando tu voz. Cuando escuché por primera vez cómo hablaba con tu voz mis palabras, sentí un poder que no había sentido en todo un año. Lo conseguiste, dijo Isabel en voz baja. No dormí. Pensé. Entendí lo egoísta que fui. Y tienes razón. Pero eso no justifica lo que hiciste. No tenías derecho a hurgar en mi vida, a usar mi dolor contra mí. Fue cruel, Camila. Tan incorrecto como lo que hice yo. Camila se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Lo sé. Dios mío, lo sé. Cuando grababa esos mensajes me sentía horrible. Pero no podía parar. Esa rabia crecía y crecía dentro de mí. No quería convertirme en esa persona, pero no sabía cómo afrontarlo de otra manera. No sabía cómo perdonarte. No sabía cómo perdonarme a mí misma. Isabel se acercó, se sentó a su lado y apoyó con cuidado una mano en su hombro. Camila no se apartó, siguió llorando, e Isabel lloró con ella. Quiero ayudarte, dijo Isabel. No puedo devolverte lo que perdiste, pero puedo intentar arreglarlo. Hablaré con el antiguo jefe, le pediré que te dé una recomendación. Contaré la verdad sobre el proyecto. Te buscaré un buen psicólogo y pagaré las sesiones. Es lo mínimo que puedo hacer. Camila levantó la cabeza y la miró con los ojos enrojecidos. ¿Por qué? Yo te aterroricé. Podrías haber ido a la policía. ¿Tienes pruebas? Porque tienes razón. Porque soy culpable de lo que te pasó.
Y porque no quiero que otra persona más sufra por mis errores. Camila asintió lentamente, luego se levantó y se acercó al ordenador. Sus dedos comenzaron a moverse con rapidez sobre el teclado. Lo he borrado todo, dijo al cabo de unos minutos. Todas las grabaciones de tu voz, todas las configuraciones, todos los archivos sobre ti. Ya no existe. Nunca volveré a usar esto contra ti. Isabel sintió como el peso dentro de ella empezaba a aflojar. Gracias. Había pasado una semana desde aquel encuentro, una semana llena de llamadas telefónicas, reuniones y conversaciones que Isabel nunca habría imaginado tener. Estaba sentada en el despacho de su antiguo jefe, el señor Ramírez, un hombre de sienes grises y mirada penetrante, que ahora la observaba con una sorpresa mal disimulada. Permíteme entenderlo bien, dijo despacio, recostándose en la silla y cruzando los brazos. ¿Has venido aquí para decirme que el proyecto por el que recibiste el ascenso hace 8 meses fue, en gran medida, obra de Camila Reyes? Isabel asintió, apretando las manos sobre las rodillas, sintiendo como el corazón le latía en la garganta, pero sin permitirse dar marcha atrás. Sí, señor Ramírez. Camila recopiló todos los datos, realizó todo el análisis de mercado, estudió a la competencia. Fue un trabajo minucioso que le llevó meses. Yo me ocupé de la estrategia y la presentación, pero el fundamento, la base de todo el proyecto, fue su trabajo. Y cuando enfermó antes de la presentación final, yo presenté todo en mi nombre sin destacar cómo correspondía su aportación. Ramírez guardó silencio, estudiando su rostro, e Isabel no apartó la mirada, aunque por dentro todo se le encogía ante el temor de lo que él pudiera decir, de las consecuencias que aquella confesión tendría para su carrera. ¿Eres consciente de lo que me estás diciendo ahora? Preguntó por fin, con una voz seria, pero no dura. En la práctica, estás admitiendo que te apropiaste del trabajo de otra persona. No me lo apropié, Isabel negó con la cabeza, eligiendo las palabras con cuidado. No lo robé de forma intencionada. Pero no di el debido reconocimiento a su esfuerzo, no insistí en que recibiera un trato justo. Permití que la situación se desarrollara de la manera que me beneficiaba, sin pensar en las consecuencias para ella. Ramírez se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad abajo. Isabel veía cómo asimilaba lo que había oído, cómo sopesaba todos los aspectos de la situación. Camila trabajaba bien, eso es cierto, dijo sin volverse. Pero no sabía vender sus ideas ni hablar ante los clientes. Por eso te elegí a ti para el ascenso, Isabel. No solo por el proyecto, sino por tus cualidades de liderazgo, por tu capacidad para negociar. Pero necesitaba una oportunidad para desarrollar esas cualidades, replicó Isabel, levantándose también y acercándose. Necesitaba apoyo, no una evaluación basada en un solo momento. Y le pido, señor Ramírez, que le escriba una carta de recomendación. Una buena carta, en la que conste su aportación real a ese proyecto y a otros en los que trabajó. Ramírez se giró y la miró largo rato, con una expresión evaluadora. ¿Y qué ganas tú con esto? Preguntó con franqueza. ¿Por qué haces esto arriesgando tu propia reputación? Isabel reflexionó un instante, buscando una respuesta que no sonara a excusa ni a sermón. Porque es lo correcto, dijo simplemente. Y porque quiero corregir un error que cometí. Camila merece una segunda oportunidad, y quiero ayudarla a conseguirla. Ramírez asintió lentamente, pensativo. De acuerdo. Le escribiré una recomendación. Una recomendación honesta, en la que mencionaré tanto sus puntos fuertes como las áreas que debe desarrollar. Pero, Isabel levantó un dedo, deteniendo su agradecimiento, entiendes que esto cambiará la forma en que algunas personas verán tu ascenso. Lo entiendo, Isabel se irguió, sosteniendo su mirada. Y estoy preparada para ello. Cuando salió del despacho, llevaba en el bolsillo una memoria USB con la carta de recomendación para Camila y en el alma una mezcla de inquietud y alivio, como si se hubiera desprendido de una carga que había llevado durante meses sin darse cuenta de lo pesada que era. Se encontró con Camila en una pequeña cafetería a medio camino entre sus casas, la misma en la que a veces se sentaban después del trabajo un año atrás, cuando todo era más sencillo y la amistad parecía auténtica y sólida.
Camila tenía mejor aspecto que una semana antes, el cabello recogido con cuidado, un leve rubor en el rostro y, aunque aún había tristeza en sus ojos, también había algo nuevo, parecido a la esperanza. He recibido la carta de Ramírez, dijo Camila cuando se sentaron junto a la ventana, y en su voz se mezclaban incredulidad y gratitud. Lo escribió todo con tanto detalle, de forma tan justa. Mencionó todos los proyectos en los que trabajé, mi aportación, mis habilidades. ¿Fuiste tú quien se lo pidió? Isabel asintió mientras servía el té de la tetera que había traído la camarera. Le conté la verdad sobre aquel proyecto. Que la mayor parte del trabajo fue tuya, que no te di el reconocimiento que merecías. No le gustó oírlo, pero es una persona justa y lo entendió. Camila la miró largo rato, en su rostro se sucedían la sorpresa, el alivio y algo parecido a la vergüenza. Arriesgaste tu reputación por mí, susurró. Después de todo lo que hice, de esas llamadas, Porque era lo correcto, la interrumpió Isabel con suavidad. Y porque quiero que las dos podamos seguir adelante. No como enemigas, no como personas heridas, sino como... No lo sé. Quizá no como amigas, no de inmediato. Pero al menos como personas que se entienden. Camila alargó la mano por encima de la mesa y tomó la de Isabel, le temblaban los dedos. Me he apuntado a terapia, con la psicóloga que me recomendaste, dijo, con una voz baja pero firme. La primera sesión fue ayer. Fue duro. Hablar de todo lo que pasó, de lo que sentí, de lo que hice. Pero me dijo que la rabia y el resentimiento son sentimientos normales cuando te tratan injustamente. Lo que estuvo mal fue la forma en que decidí expresarlos. Las dos cometimos errores, Isabel apretó sus dedos. Yo por mi egoísmo, tú por tu venganza. Pero las dos podemos aprender de esto, podemos ser mejores. Permanecieron en la cafetería casi 2 horas, hablando de lo ocurrido, de lo que habían sentido, de un futuro que ahora no parecía tan desesperanzador. Camila contó que ya había enviado varios currículos con la nueva recomendación y que una empresa la había llamado para una entrevista. Isabel contó que en la oficina habían empezado a circular rumores sobre su conversación con Ramírez y que algunos compañeros la miraban de forma extraña, pero había decidido no justificarse, simplemente seguir trabajando de manera honesta y abierta. Cuando se despidieron en la calle, Camila abrazó a Isabel, fue un abrazo torpe, cauteloso, pero sincero. Gracias, susurró al oído de Isabel. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme una oportunidad. Gracias por detenerte, respondió Isabel, sintiendo como las lágrimas volvían a subirle a los ojos. Gracias por darme la oportunidad de corregirlo. Pasó otro mes, y la vida empezó a volver poco a poco a la normalidad. Isabel ya no se sobresaltaba con cada llamada del teléfono, no comprobaba 10 veces al día si había mensajes extraños. El sueño fue regresando, y con él las fuerzas, la claridad mental, la capacidad de disfrutar de cosas sencillas, el café de la mañana, un día soleado, la risa de Rocío ante cualquier tontería. Camila consiguió trabajo en la empresa a la que había enviado el currículum y llamó a Isabel el primer día para contárselo. En su voz había tanta felicidad que Isabel rompió a llorar al teléfono, sin avergonzarse de esas lágrimas. Es una buena empresa, Isa, decía Camila emocionada. Valoran a los analistas, están dispuestos a enseñar, a desarrollar. Mi jefe ya dijo que ve potencial en mí. Siento que por fin puedo respirar de nuevo. Me alegro muchísimo por ti, Isabel sonreía entre lágrimas. Te lo mereces. Te mereces una segunda oportunidad. Empezaron a verse cada 2 semanas, a veces para un café, a veces para pasear por el parque. Con cada encuentro hablar resultaba más fácil, la confianza regresaba despacio, pero de forma constante. No era la amistad de antes, había pasado demasiada agua bajo el puente, había habido demasiado dolor entre ellas. Pero era algo nuevo, más maduro, basado en la comprensión y la aceptación de que ambas eran imperfectas y capaces de equivocarse. Una noche, Isabel estaba sentada en el sofá de su apartamento con Rocío, viendo una película ligera para relajarse tras la semana de trabajo. En un momento dado, Rocío se volvió hacia ella y le preguntó, ¿eres feliz, Isa? Quiero decir,
Después de todo lo que pasó, después de que todo saliera a la luz y cambiara. ¿Sientes que hiciste lo correcto? Isabel reflexionó, buscando una respuesta honesta, sin adornos ni simplificaciones. Siento que hice lo que debía, dijo despacio. No sé si eso me hace más feliz en el sentido habitual. Pero me siento íntegra, supongo. Como si por fin pudiera mirarme al espejo sin apartar la mirada. Y eso vale mucho. Rocío asintió, sonrió con comprensión y rodeó a su amiga con un brazo. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. No todo el mundo es capaz de reconocer sus errores y hacer algo para corregirlos. Sobre todo cuando cuesta tan caro. Tuve un buen ejemplo, Isabel apoyó la cabeza en su hombro. Siempre estuviste ahí cuando tuve miedo. Siempre me apoyaste, incluso cuando yo misma no sabía qué estaba haciendo. Sin ti no lo habría logrado. Terminaron la película en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Cuando Rocío se fue, ya entrada la noche, Isabel la acompañó hasta la puerta y volvió a abrazarla, largo rato. Gracias por existir, susurró. Siempre, respondió Rocío, besándole la mejilla. Siempre estaré aquí. Cuando la puerta se cerró, Isabel regresó a la habitación, tomó el teléfono y abrió el registro de llamadas, solo para mirar. En las últimas semanas solo había llamadas normales, de la madre de Rocío, de compañeros, del servicio de reparto. Ninguna llamada desde su propio número. Ningún mensaje de voz aterrador. Solo una vida normal y tranquila, que había aprendido a valorar de otra manera. Dejó el teléfono sobre la mesa, apagó la luz y se acostó. Esta vez el sueño llegó fácil, sin pesadillas ni miedos. En la oscuridad pensó en lo extraña que es la vida, en cómo un solo error puede desencadenar una cadena de acontecimientos que lo cambia todo. Pero también pensó que incluso después de los momentos más oscuros puede llegar la luz, que incluso las situaciones más difíciles pueden resolverse si uno encuentra el valor de mirar la verdad de frente y asumir la responsabilidad de sus actos. Meses después, cuando el invierno dio paso a la primavera y la ciudad se cubrió de las primeras flores, Isabel recibió un mensaje de Camila con una fotografía. En la imagen aparecía Camila delante de una pizarra en una sala de conferencias, dando una presentación a sus nuevos compañeros, con una sonrisa auténtica, viva, feliz en el rostro. Bajo la foto había solo unas palabras: mi primera presentación propia en la nueva empresa. Gracias por ayudarme a volver a creer en mí. Isabel miró la foto largo rato, con una sensación de calidez y calma. Comprendía que el camino que ambas habían recorrido, a través del dolor, la rabia, el miedo, el reconocimiento de los errores y el perdón, había sido duro, pero necesario. Las había hecho más fuertes, más sabias, más capaces de ver no solo su propio dolor, sino también el de los demás. Respondió simplemente: estoy orgullosa de ti. Sigue así. Y al cerrar el teléfono, Isabel miró por la ventana la ciudad primaveral, a la gente apresurada en sus asuntos, y pensó que la vida continúa, que cada día ofrece una nueva oportunidad para ser mejor que ayer, y que eso, quizá, es lo único que realmente importa.